Le damos la bienvenida al doctor Ramiro García. Espero, doctor, que su estadía de descanso por este largo feriado le haya sido saludable para la vida familiar y en particular para su salud personal. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Stalin, Astolfo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para los oyentes de Radio Atalaya 680 AM. Siempre un gusto poder compartir con ustedes mis mejores deseos para este 2025, para todos quienes nos escuchan, tienen la Muy, gentileza de escucharnos. Y bueno, esperemos que este inicio convulsionado de 2025 no sea la tónica del año que viene, muy bien, porque eso es lo que esperamos. ya bastante hemos tenido en 2024 con los apagones, con las muertes, bueno, muerte cruzada en 2023, producto de lo cual tenemos un presidente de Y 14 lo meses. asesinato. Muy bien. A ¿Qué ver, le puedo doctor. decir? A veces creo que tener nombre de línea imaginaria nos pasa factura todos los días. A ver, doctor. eh, Al término de este largo feriado se han despejado algunas inconformidades e inquietudes a nivel de la opinión pública y el quehacer político y el poder en el país. Una de las cosas que estaba pendiente y que se desarrollaba en el marco de una narrativa golpista y de inestabilidades a nivel del poder era aquel que tenía que ver con la licencia que debería solicitar el presidente Daniel Noboa, ¿no? Para el proceso electoral, para la campaña electoral. Muy bien, amanecimos con dos vicepresidentes, con un Tres, presidente candidato, con tres, tres. perdón, tres, sí, con un presidente candidato, ¿no? Que llegó al límite y evidentemente no pidió licencia. Pero también la Asamblea en el último día resolvió en cambio que a sus asambleístas que iban a la reelección, o un proceso electoral, a ellos sí se les dio licencia, se los mandó con licencia sin sueldo. ¿Quién debe o quién tiene la razón? El presidente que acoge o que tiene el argumento de no pedir licencia porque no se postula a una reelección, o la asamblea que considera que es desproporcionado el hecho de que alguien que va a un proceso electoral tenga predominio o vigencia en el ejercicio del poder o de las competencias que antes en un proceso electoral se le asignan. ¿En qué situación quedamos? ¿Cuál es el rol ahora de la Corte Constitucional? Buenos días y bienvenido. Bueno, Stalin, mire, a ver, primero hay que acudir a la normativa. Tenemos norma expresa, el artículo 93, inciso tercero del Código de la Democracia, que obliga a los funcionarios que optan por una reelección a solicitar licencia. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? El objetivo de esta norma es garantizar uno de los principios establecidos en la Constitución respecto de la democracia directa, que es la igualdad de oportunidades entre los candidatos. Evidentemente, Correcto. un presidente, un Proporcionalidad. funcionario que tiene a su cargo recursos humanos, económicos, de infraestructura, etcétera, va a correr en una elección con ventaja respecto a los demás candidatos. Más todavía si es el presidente de la República. Entonces, existiendo norma expresa, creo que la cosa está clara y no habría, no habríamos tenido este problema si el presidente de la República, al momento de escoger su binomio hace año y medio, pues lo habría hecho de manera sensata y no coger a la impresentable de la señora Abad, que realmente cada que aparece es de una vergüenza. Pero, siendo una vergüenza y todo, le tocaba a ella suceder al presidente en este mes y medio de campaña electoral hasta el 9 de febrero en que se realice las elecciones. Lastimosamente, pues no ha sido así. El presidente de la República ha hecho caso omiso de esta obligación jurídica y ha decidido correr en elecciones sin pedir licencia, rompiendo el principio de igualdad y Proporcionalidad, claro. infringiendo este mandato legal, bajo el argumento de que esta no es una reelección. O sea, para entender que esto es una reelección, no hace falta ir a los códigos ni a la Constitución, sino al diccionario. Un funcionario elegido para un cargo de elección popular
que opta por el mismo cargo se reelige. Punto. Esto es una reelección. Pero Que no no, tiene nada que ver el periodo, no tiene nada que ver porque el lo que se periodo. Es argumenta una es que el reelección. periodo no es completo, no es formal. Formalmente es una reelección. Que no se computa como un periodo completo estos 14 meses de ejercicio o de mandato que ha tenido, eso es otra cosa. Es decir, si al final si es que es elegido al final del periodo en 2029, él podría optar por una reelección también. Ya, Eso es otra cosa, y eso lo señala expresamente la Constitución. Pero de ahí a decir que como esto no se computa como una reelección, no es una reelección, y que por tanto está exento de la obligación de pedir licencia, eso son dos cosas diferente. totalmente. Bueno, ahora, dentro de ese análisis legal y constitucional, ¿podría caer entonces la actuación del presidente Anel Noboa de no pedir licencia en un problema de infracción electoral? Vea, evidentemente, él está incumpliendo una norma electoral específica señalada en el Código de la Democracia, artículo 93, inciso tercero, pero no solo eso, sino que adicionalmente todo acto de gobierno va a constituirse un acto de campaña. Y ayer vimos uno. Claro, El clarísimo. señor presidente dijo que se iban a certificar y no iban a hacer campaña. ¿Y lo de ayer qué fue? Fue campaña abierta. La convocatoria a la Plaza Grande y su alocución desde Carondelet, ¿qué fue? No fue campaña, por supuesto que fue un acto de campaña. Y el problema es que todo acto de gobierno se va a convertir en un acto de campaña y va a incurrir en otro problema, esta sí penal, que es el de peculado por uso de recursos públicos para efectos políticos. Bueno, Entonces, claro, y ahí lo que nos está garantizando con esto el presidente Novoa son problemas a futuro, líos innecesarios. ¿quién tiene que impulsar que que ese comportamiento es una infracción electoral? ¿Puede salir de la asamblea, de los ciudadanos, de los Puede salir de la partidos? ciudadanía, de la asamblea, de quien sea. Es que ahí vamos a tener tres escenarios. A ver, El cuente. escenario político, porque los legisladores van a considerar que esto puede ser causal para un La eventual destitución. proceso fiscalizatorio. El escenario contencioso electoral, porque va a haber denuncias por parte incluso del propio CNE y de las organizaciones políticas que ya están denunciando, ojo, hoy por hoy, ante el Tribunal Contencioso Electoral en búsqueda de la aplicación de sanciones. Y vamos a tener eventualmente incluso un escenario penal, que es el de peculado. ¿Por qué? Porque al realizar actos de gobierno con fines proselitistas, están haciendo uso de fondos públicos. Ya vimos a una desubicada, a una candidata legisladora de Santo Domingo que estaba regalando unas cocinas de inducción que se encontraron de la época del Correato. Así es. Entonces, eso es peculado de manual, pero de manual. Entonces, se está metiendo y se está metiendo en un lío penal, electoral y político innecesario. Y Y nos está además, como país además, a un problema de institucionalidad inadecuado, que no además, debería. doctor Ramiro García, con el antecedente de que el Tribunal de Contencioso Electoral ha sancionado estas infracciones, si se llama, en el orden electoral en estos últimos tiempos. Mire, sí, le va a tocar al Tribunal Contencioso Electoral pronunciarse con seguridad. El propio legislativo va a querer pronunciarse también. Esto se va a prestar, además, para un proceso fiscalizatorio con todos los problemas políticos que eso puede generar, con todo el chantaje, además, al que se ven sometidos los gobiernos cuando son fiscalizados políticamente por parte de un legislativo corrupto que no ha, que cada vez va perdiendo no solamente peso, sino nivel conceptual. O sea, compare usted el legislativo que teníamos en 1980 donde estaba Raúl Clemente Huerta, donde estaba León Pérez Cordero, donde estaba Rodrigo Borja, donde estaba Carlos Julio Arosemena, Otto Arosemena, Jaime Hurtado, René Mollet. Compare ese legislativo con lo que tenemos ahora. Es que los de ahora no habrían servido ni para asesores de los legisladores de esa época. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo tal degradación del legislativo a lo largo del tiempo? ¿Por qué en estos 45 años de retorno a la democracia
hemos involucionado en nivel político legislativo? Y la respuesta es sencilla, porque los que deciden no están en el legislativo. De los 135 legisladores, que ahora van a ser como 151, 153, no hay 5 que decidan su voto. Los 145 tienen que llamar o a Mocoli, o a Carondelet, o a Bélgica para preguntar cómo tienen que votar. Entonces, mientras no tengamos a quienes deciden en el legislativo, vamos a tener una pauperización constante y continuada, sistémica, del legislativo en el Ecuador. A Así. ver, pero doctor, eso me parece a mí que es una variable ética que no se incorpora en el ejercicio del poder y de la política. Porque no está dicho en el Código de la Democracia que para votar tiene que consultar al dueño del partido, ¿no? Bueno, lo que ¿No? pasa es Es que ético, ¿no? en el Ecuador, vea, en el Ecuador no tenemos partidos políticos. Ujú. No tenemos partidos políticos, entendido el partido político como una estructura con democracia interna en la que las decisiones se toman bajo consenso. No, lo que tenemos son movimientos caudillistas liderados por una persona que desde su posición personal, político, ideológica y de coyuntura, pues decide cómo se vota por tal o cual ley o por tal o cual proceso fiscalizador Ujú. por parte de su bloque legislativo. Correcto, No más. correcto. No tenemos partidos políticos, dice usted, doctor, No, pero no. tenemos una ley de partidos, Sí, tenemos una ley de partidos que no funciona, tenemos procesos internos de democracia interna en los partidos que que no son un funcionan en sainete absoluto. antidemocrático. Claro, pero eso responde además a la estructura, y claro, eso puede ser materia no de una, sino de 20 entrevistas Claro. y muy largas además, pero es producto de la estructura de la ingeniería constitucional que se diseñó en 2008 en Montecristi. Tenemos una constitución hiperpresidencialista donde lo que piense uno, el presidente, vale mucho más que todo el resto de la estructura del Estado. Si al presidente le da la gana, en 5 minutos puede mandar a todo el legislativo a la casa, como ya pasó con, La muerte como ya pasó cruzada. con. Claro. Oiga, puede haber muertes cruzadas sucesivas. Por ejemplo, hubo una recién con Guillermo Mira, Lazo. Puede, ahí sí se presta a interpretación. a ¿Por ver, qué? cuente Ahí se cómo es, porque presta a interpretación. se está barajando esa posibilidad. Claro, porque la Constitución señala que solamente se podrá aplicar este mecanismo una vez por cada periodo legislativo. Ok, claro, Entonces, claro, unos dirán, el periodo legislativo es de 4 años, de 4 años, por lo tanto, lógico. en los 4 años solamente se puede aplicar una vez. Otros dirán, no, el periodo legislativo es el que duró el primer presidente y luego empieza otro periodo legislativo con otros legisladores inclusive, con un segundo presidente que completa el periodo. Por lo tanto, este segundo presidente, al cabo de un año, y recordemos que Novoa ya va año 2 meses, pues podrá tranquilamente aplicar el mecanismo de la muerte cruzada. Ahí, ese es un tema, uno de los tantos temas que deberá en su momento dilucidar la Corte Constitucional. O sea que ahora la Corte Constitucional va a tener bastante trabajo, ¿no? Claro, claro, bueno, siempre ha tenido, afortunadamente ahora tenemos Corte Hay Constitucional, Corte Constitucional. ¿verdad? No ese circo que teníamos antes, y precarizado totalmente. Ahora tenemos una Corte Constitucional en la que con la que podamos coincidir o no en algunos de sus decisiones, pero que es una Corte Constitucional respetable, con muy buen nivel y que es de largo lo mejor que hemos tenido hasta ahora. Más allá de las discrepancias que podamos tener con uno u otro fallo, es de largo la Corte Constitucional el último resquicio de credibilidad judicial que tenemos en Ecuador. No sé si tengo un retorno. ¿Usted me escucha, doctor? Yo lo digo perfectamente. Me escucha. Perfecto. Ahora, el comportamiento de la vicepresidenta. Normalmente se decía que los políticos, cuando había crisis, que ellos mismos la generaban por falta de respeto al orden constituido, tocaban las puertas de los cuarteles para resolver el problema. Ahora la vicepresidente, con un temperamento rápido y sin experiencia, ¿no?
hizo un llamamiento a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que la acompañen en una reunión de coordinación para no dejar al país ni un segundo sobre un vacío en el orden presidencial. ¿Qué le parece este comportamiento? Ahora es una golpista abierta y llama a las Fuerzas Armadas para que ellas sentarse en Carondelet. Este comportamiento, ¿cómo lo analiza? Para mí eso no demuestra solo falta de experiencia, sino poca actividad neuronal. O sea, a mí me parece que es muy tonto lo que... Doctor, usted me escucha, yo no lo escucho. No sé si Yo lo está, escucho perfectamente. ¿Usted me escucha? ¿Ahí me escucha? no lo escucho, no sé si su, No, mi teléfono bueno, está... usted me escucha bien, continúe, ya trataré de interpretar. Muy bien. Le decía que esto para mí no es solamente falta de experiencia, sino poca actividad neuronal, ¿no? Porque a mí me parece que es muy tonto lo que está haciendo la señora vicepresidenta, que nunca fue acusada de brillante, además. Desde antes ya se conocía sus posiciones retardatarias, primitivas en cuanto a derechos de niños, derechos de las mujeres, de las minorías. Y sin embargo, pues el presidente Noboa la escogió como su binomio y claro, en un giro de estos que da el destino político, pues terminó de vicepresidenta sin saber ni cómo ni por qué. Muy bien. Doctor Ramiro García, lamentablemente tengo una incidencia tecnológica, no le escucho y quiero agradecerle por su comparecencia a este diálogo. Esperamos más adelante volver a conversar y darle un seguimiento a estos acontecimientos que están ocurriendo en el país. Gracias por haber estado con nosotros, doctor. Muy amable usted, muchas gracias. Felicidades. A ustedes, ecuatorianos, nos despedimos hasta el día de mañana.